Tome su Biblia y ábrala en Génesis capítulo número 6 y vamos a leer el versículo 9 al versículo número 13. Génesis capítulo 6. Quiero decirles, mis hermanos, que algunos capítulos los vamos a ir brincando, no vamos a ir hablando de todos los capítulos, puesto de que algunos de ellos lo que hablan son frases repetidas. Un ejemplo, nombres, cuestiones que vimos en capítulos anteriores. Pero a lo que a nosotros nos interesa es ver la historia desde el punto de vista del orden. Esta serie que estamos viendo se llama El origen del orden. Génesis, el origen del orden. Y desde este maravilloso libro vamos a aprender cosas que son muy importantes. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 13. Leamos fuerte, por favor. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, que dice, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Yo quiero pedirle que voltees con su vecino y dile estas palabras: recuerda ser sensible a la voz de Dios. ¿Se lo puedes decir? Dile: no te olvides, recuerda ser sensible a la voz de Dios. ¿Puede ocupar su lugar en esta mañana? Si alguien viene por primera o por segunda vez, ¿cómo le decimos a las personas que vienen por primera o segunda vez? Casa del Rey Jesús. A ver, una vez más, porque creo que los agarré en curva, como que estaban todavía sentándose. Casa del Rey Jesús, ¿cómo le decimos a las personas que vienen por primera o segunda vez? Y a los que nos sintonizan, ¿cómo le decimos a todos? Y que sigan viniendo o sintonizándonos, ¿verdad? Démosles un aplauso de bienvenida a los que vienen por primera, segunda, tercera vez. Esta iglesia se llama la Casa del Rey Jesús y esperamos que sea también casa suya, un lugar donde usted puede encontrar la dirección para su vida. Muy bien, esta mañana, este mediodía, ya queremos compartir este tema que le hemos puesto: recuerda ser sensible a la voz de Dios. Mire, la palabra sensibilidad es una palabra que nos anima o que nos recuerda que es cuando nuestro cuerpo, vamos a hablarlo de esta manera, puede captar, válgase la expresión, puede sentir o tiene la capacidad todavía de darse cuenta de algunas cosas. Hay una anécdota de un hombre que empezó a trabajar con una persona que estaba estudiando cómo combatir la lepra en uno de esos países donde la lepra todavía es parte activa de la sociedad. Esto tiene muchos años, según se cuenta en esta anécdota que fue real. Y curiosamente, este joven que estaba trabajando con este doctor para hacer estudios, para saber qué antídotos, qué medicamentos darle a las personas que tenían lepra, llegó un momento en que no supo que se había contagiado juntamente con su líder, con su maestro, el doctor. Hasta que un día dice la historia que estaban durmiendo en uno de los laboratorios improvisados en esa parte del país donde ellos estaban, y nunca se dieron cuenta que algunas ratas se habían metido dentro de los utensilios que ellos usaban para poder atender a los pacientes. Y uno de estos hombres, al ser comido por las ratas, en una parte de su brazo, él no sintió, él no se dio cuenta de que había perdido la sensibilidad, desafortunadamente por el tema de la lepra. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando al siguiente día
él amaneció en un charco de sangre y se dio cuenta, para horror suyo, que su brazo no tenía sensibilidad, recuerdo, o no tenía la capacidad de poder sentir. Veía que la sangre estaba escurriendo, veía las mordidas de las ratas, pequeñitas mordidas, incluso como parte de la carne se le había caído, pero no tenía la capacidad de sentir. Y esa capacidad de sentir en nuestra vida debe ser parte, hermanos, de nuestro diario vivir. Cuando la gente no se da cuenta que ha perdido la sensibilidad, es porque le habla a la esposa como sea, como cualquier objeto, como cualquier situación. Cuando los hijos pierden la sensibilidad, se refieren a papá o a la mamá como el ruco, como la ruca, como la vieja, porque su corazón se ha endurecido. Ahora, ¿qué tiene que ver el corazón con la sensibilidad? Mucho. Cuando un corazón es sensible, cuando un corazón está bueno, ese corazón siente, tiene la capacidad de dolerse por las situaciones ajenas que pasan. Recuerdo que hace muchos años, no sé quién de mi familia me decía que fue o había sido noticia, no sé si nacional o incluso mundial, que aquí en México se había encontrado a un bebecito que lo habían dejado en un basurero, que lo habían dejado ahí vivo, obviamente, en un basurero. Y eso había conmovido, no sé si el Estado o la República, pero era una tragedia. ¿Cómo es posible que una mamá malsana del corazón y de la mente, unos papás, habían olvidado, habían ido a dejar con obviamente alevosía y ventaja a un bebé a expensas de lo que le pudiera pasar? Y fue, repito, noticia. La gente estaba consternada. Hoy cuando escuchamos noticias como esas, sinceramente, ¿qué pasa en tu corazón? ¿No será que los dispositivos nos están volviendo fríos? Porque fíjese que es bien curioso cuando vemos los reels o los famosos shorts que de repente vemos en medio de noticias que pueden ser los famosos, no sé si se les llama memes o imágenes chistosas, ¿verdad? Nos reímos y de repente pasa, ¿verdad? La alerta Amber o ámbar, ¿cómo se llama? Que hay que buscar a no sé quién. Y luego vemos que alguien más está pidiendo dinero porque no tiene para unas medicinas. Y luego vemos a alguien más que está haciendo una payasada. Y eso nos empieza a volver insensibles, hermanos, de tanto que vemos y de tan rápido que pasan las imágenes, que de repente vemos que hay una necesidad clave, dura, triste, pero lo vemos, decimos, ay, lo vemos otro día. Ahorita estoy enfocado en divertirme, estoy enfocado en ver este tema, y empezamos a perder, repito, el sentir que antes teníamos. Ese corazón tan especial, algunos lo llaman ese corazón de pollo que teníamos, se empieza a perder y nos volvemos personas insensibles. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está pasando en la historia bíblica? Mucho, mis hermanos, porque una de las razones por las cuales Dios permite Él destruir la tierra es porque Él se dio cuenta que todo se había corrompido. Oiga bien esto, no es que el Dios que tenemos sea un Dios malo y que quiera acabar con todos, no. Él lo que no quería es que la raza humana estuviese contaminada y se pervertiera y fuera destruida y viviera en desorden. Pero como lo leímos la semana pasada, mientras los hombres se empezaron a multiplicar, hubo una cosa que se multiplicó también, y fue la maldad. A tal grado se multiplicó la maldad que Dios dijo, ¿saben qué? Voy a destruir la tierra, pero voy a sacar a aquella persona que está viviendo correctamente. Eso no es injusticia. Eso es algo justo en un Dios que quería ver en orden, o que tuviera orden la sociedad en la que estaba viviendo. Cuando hablo de orden es porque quería que las cosas, funcionaran. Y es triste ver cómo el hombre empezó a pervertirse. Y lo dice el versículo que leímos. Pero el capítulo 6, versículo 8, habla de que en toda la gente que estaba ya pervertida y corrompida, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El versículo 9, ya un poco más claro, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, era una persona correcta en sus generaciones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios caminó, o con Dios caminó Noé. Cuando una familia, cuando una persona busca hacer la voluntad de Dios y se apega a este libro que le llamamos la Biblia, es porque estamos anhelando caminar cerca de Dios. Fíjese que para muchos puede ser ridículo,
Pero el hecho de que la gente diga, pero es que yo quiero ser bueno, pero sin acercarme a Dios. Ya les he dicho en alguna ocasión que hay gente que a veces me comenta, pero que no creo, dicen algunos, que yo tenga que buscar de Dios para ser feliz o para ser una persona buena. Es que la bondad, ser feliz y vivir correctamente tiene principios, tiene bases, y esa base, le guste a la gente o no, tiene que ver con Dios. ¿Cómo tú puedes saber qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo dicta? ¿Cómo tú sabes que los hijos se están portando mal? Imagínate que no existiera, no sé, una constitución, que no existiera algo que nos diga esto es malo y esto es bueno. Hay cosas que nosotros en el corazón sabemos, porque están grabadas en nuestra alma, que son cosas que no son correctas. Incluso hay gente que hace cosas malas y que no conoce de Dios, y que no sabe de Biblia, y que no sabe de orar, pero hay algo que siente que no es por ahí el camino. No es porque seamos moralistas necesariamente, sino porque hay cosas que no funcionan cuando Dios no está en el medio. Ahora, una de las ventajas que nosotros tenemos, hermanos, al venir y conocer de Dios, es que tenemos su palabra, es que tenemos este manual maravilloso que nos va a enseñar qué es bueno. Escúcheme bien, no es lo que el pastor diga que es bueno, no lo malinterpretes, porque durante mucho tiempo se dijo, no, es que el pastor nos dijo, el pastor nos enseñó, es que lo que diga el pastor. Y eso es quitarte a ti carácter, esto es quitarte a ti decisiones. Si tú vienes a mí y me dices, pastor, ¿cómo lo ve? Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero yo le dije a Dios, me dijeron algunos hace tiempo atrás, que lo que usted me diga. Yo le dije, no puedo decidir por ti. Vas a perder la emoción y la bendición de saber qué decidir y qué no hacer en los momentos difíciles. Llega un momento en que papá le decimos, ¿qué hago? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Pero el varón o la muchacha que empieza a crecer debe de saber que va a llegar un momento en el que va a tomar sus propias decisiones. Pero por eso es importante aprender a ser ordenados desde allá. Porque no te creas eso, muchacho, de que es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Pero el problema es que cuando ya no sabes qué hacer, ¿sabes quién es el que paga los platos rotos? El papá. Algunos dirán, no, yo me caigo, a mí el dinero me tira, dicen algunos, pero el orgullo me levanta. ¿Y de qué te sirve si andas todo charrasqueado? ¿De qué te sirve que aunque andas bien orgulloso, bien parado, verdad? Andas destruido, andar, con el perdón de la palabra, andar revolcado. No sirve nada de eso. En vez de que seamos sabios y ordenados, una cosa que te va a llevar el orden es a empezar a pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Y eso es lo que muchas veces doña Carne no quiere, el orgullo no quiere, la soberbia no quiere. No sé si usted comprenderá lo que le voy a compartir, pero cuando le empezaban a invitar a la iglesia, oye, usted es un líder, oye, este es un máster en la palabra, en lo que sea. Pero ¿qué tal cuando te empezaban a invitar a la iglesia? ¿Qué decías? No quiero ir. No, porque el día que yo vaya, yo soy tan malo que la iglesia se va a caer. Yo soy bien pecador, ¿verdad? No, yo no necesito ir. ¿Sabes por qué no nos permitía venir? Por el orgullo. Porque la gente decía, ¿qué van a decir? No, yo no necesito, yo puedo. Si yo quiero, puedo dejar de beber. Si yo quiero, puedo dejar de tomar. El día que yo quiera, puedo dejar de fumar. Yo la droga, a mí no me domina la droga. Yo domino la droga, es más, no la domino ahorita porque no quiero seguir fumando. Y lo que no sabemos es que nos hacemos cómplices o nos metemos en una cárcel donde nosotros mismos hemos ido a abrir y nos hemos encerrado y tenemos las llaves. Entonces, hoy yo quiero recordarte cómo estos pasajes de la Biblia en el libro de Génesis nos van a animar, porque ese es el secreto, nos van a animar a que nosotros podamos tomar en cuenta que el ser insensibles a la voz de Dios nos trae problemas. Y el ser sensibles a la voz de Dios nos trae bendiciones. ¿Lo dije bien, mis hermanitos? ¿Se entendió bien? Cuando digo ser sensible, a veces va a haber una voz pequeñita en tu corazón que te va a decir, está mal lo que hiciste, está mal que hayas golpeado. Te lo va a decir, no lo quieres oír. A veces no sabemos que cuando de repente estamos en silencio, no sé cuántas les ha pasado así, pero cuando nos vamos a dormir o de repente observamos los que estamos casados a nuestros hijos, a nuestra esposa, nos quedamos meditando un poquito y decimos, he sido muy malo con mis hijos, he sido muy fuerte con mi esposa.
Tal vez la esposa de repente dice, no le debí haber aventado el sartén con el aceite a mi esposo chulo, ¿verdad? Es un gato como quedó toda la espalda, pero pobrecito el muñeco, ya no lo voy a hacer. Déjame decirte que eso no es otra cosa más que la voz de Dios, porque Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Vamos, pero dígalo fuerte, Dios habla. Dile a tu vecino, Dios todavía sigue hablando en nuestra vida. Díselo. ¿Sabías tú que Dios sigue hablando en nuestras vidas? Y vamos a escuchar la voz de Él de muchas maneras. A través de un niño que nos dice, papá, ya deja tu celular un ratito. Papá, juega conmigo. O el patrón que te dice, si llegas tarde otra vez, te voy a correr del trabajo. Todo eso tiene que ver con Dios. Todo eso tiene que ver con la voz de Dios. No es que Dios va a bajar y te va a decir, Héctor, échale ganas. Regino, pórtate bien. Adrián, qué bárbaro. No. Ahora, yo no digo que no lo pueda hacer, pero muchas veces decimos, no, pero Dios no me ha hablado. ¿Cómo sabes tú que no ha sido Dios quien ha hablado a tu vida para decir, ¿aprendiste la lección? A veces Dios nos va a decir muchas cosas de las cuales no estamos seguros que Él nos habló porque no pasamos tiempo con Él. Mire qué curioso. En ocasiones el hijo pequeñito se aprende tanto el ruido del carro de su papá que cuando su papá regresa a casa, el niño sale corriendo y aunque no ha visto el carro, le dice, ya vino papá, ya vino papá. Y mamá dice, no, no es cierto, ¿cómo va a venir tu mero compañero si todavía no sale? Ya vino mi papá. Y sale y allá está afuera su papá, porque se aprendió el sonido del carro. Cuando el hijo pasa tiempo, mejor dicho, cuando la mamá pasa tiempo con el hijo o el papá pasa tiempo con el hijo, el niño que es pequeñito, a manera de broma se lo he dicho, pero se lo voy a decir lo más serio posible. Ese niño que medio balbucea unas palabras, medio de repente está hablando y se le atraviesan algunas palabras, el niño va hablando, le decimos en el buen chiapaneco, en su media lengua, ¿verdad? ¿Y sabes quién entiende muy bien lo que está diciendo? La mamá. Hay niños, repito, que van en el carro, que van en el taxi, en el Didi, que van en la combi. Y el niñito, ¿verdad? Es una platicadera. Ojalá que no tenga 25 años el niño que va hablando y que no sabe todavía si casa y dice cacha, ¿verdad? Ojalá que no sea ese. Pero hay bebecitos que van, ¿no? y va diciendo un discurso y la mamá va, sí, hijito, sí, ese señor se iba a caer, ¿verdad? Y el niño sigue hablando y se comunica y uno dice, ¿en qué momento le está diciendo esa señora está loca? No está loca. Entiende muy bien por un propósito, por un detalle. Ella ha pasado tiempo con su hijo. Duerme con ellos, lo aplasta de vez en cuando, ¿verdad? Entonces ahí está ese detalle y por eso tiene la capacidad de oírlo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tiempo pasa usted con Dios? ¿Qué tiempo oras? ¿Te has creído el cuento de algunos predicadores? Y con mucho respeto digo esto, porque hay gente que podría decir, no, el pastor está hablando de los siervos de Dios. No, pero me incomoda un poco cuando hay gente que habla que ya no hay necesidad de orar, porque Dios conoce tu corazón, porque ya no hay necesidad de ayunar, porque eso es del Antiguo Testamento, porque ya no hay necesidad de vivir en santidad, porque Dios nos perdonó al morir en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos perdonó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya no hay que vivir en santidad. Ahora usted hágame usted el favor de que en esos famosos reels sale alguien diciendo que no es correcto leer la Biblia, que no es bueno, que no es necesario. ¿Dónde queda todo eso, hermano, en nuestros corazones? ¿No es una palabra la que cambia nuestro corazón? Fíjese que yo escuché un predicador que decía que el predicar está bien, pero que tenemos que poner nuestro ejemplo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero me entristeció cuando dijo, ¿sabía usted? Es un predicador muy especial. Y decía, pero obviamente a cualquiera de nosotros se nos pueden ir las cuatro patitas. Y decía, no creas que a la gente se le queda tus mensajes, dice. No creas que a la gente, alguno que otro se le va a quedar, ¿verdad? El mensaje. Yo me quedé triste después de que escuché eso, porque creí lo que había dicho. En un grupo de amistad, de los que hacemos los días viernes o sábados, yo tuve la oportunidad de ir a un grupo. Y en ese grupo alguien empezó a compartir la palabra y la persona que estaban ahí, el que estaba moderando, el líder, preguntó, oigan, y no recuerdo sobre qué tema se hablaba, pero una persona se levantó y dijo, yo la verdad, dice, hay algo que Dios ha hecho en mi vida, dice,
desde el día, dijo, que escuché una predicación en la casa del Rey Jesús sobre esto, y empezó a dar hasta los puntos de lo que había compartido. Y eso me trajo mucha alegría. Y eso fue como un contrapeso contra aquel pastor que dice: no se crea que la gente se queda con el mensaje. Por eso se da cuenta que al final del culto, ¿qué les pregunto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te quedó? No es que haya quedado traumado. Eso que de qué se te quedó de la prédica, lo decía yo antes de haber escuchado a ese predicador. Pero yo te quiero animar a esto. No se te olvide, hermano, que cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nos acercamos lo más que se pueda, Él se acerca y nos va guiando y nos va diciendo: por aquí no es, esta puerta no es así, y esta no es así. Y tú sigues caminando, y si de repente no lograses escuchar su voz, como Él sabe que tú lo estás buscando, Él sigue abriéndote y cerrándote puertas. ¿Por qué? Porque una de las cosas más maravillosas en el orden, o de las cosas para ordenar tu vida, es la palabra de Dios. No se te olvide. La gente te podrá decir misa, pero la bendición es saber que cuando caminamos con Dios tenemos la victoria segura en el nombre de nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Aleluya. Dice la Biblia que este hombre que había hallado gracia delante de Dios engendró 3 hijos: Cam, Set y Jafet. Entonces estos versículos nos hablan, mis hermanos, de la familia que este hombre tuvo, y de que Dios se propuso, repito, el versículo 12, 6:12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todos se habían corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena. Pero fíjate que después de que permite, y es ahí donde entra la misericordia de Dios, porque algunos lo verán como un Dios dictador. No, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Dios da oportunidades. Repito, yo me estoy parando sobre el punto del orden. Como Dios quería que hubiese orden, iba a permitir que la gente que no quería ordenarse ser destruida, lo cual parece algo tan drástico. Sin embargo, ese Dios que de repente lo juzgamos así, mira lo que le dice a Noé en el capítulo número 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Versículo 14, le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrán la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo y segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto, y entrarás tú en el arca, y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive de toda carne. 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias. Versículo número 21 dice: toma contigo todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento. Versículo número 22 que dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Míreme por favor, a pesar de que ya había designado Dios el exterminio, la destrucción, Dios hace o le permite hacer un barco, una arca, lo que le llamamos ahorita mismo el arca de Noé. Y en esa arca Dios le da, mire lo ordenado que es Dios, y le dice: vas a hacer el arca de este tamaño, y después de ese tamaño le vas a poner estos pisos, y le vas a poner este lugar, y le vas a poner acá, y vas a meter a 2 personas o dos animalitos de cada especie, macho y hembra. Le empieza a dar una lista de cosas para que se ordene todo lo que está a su paso. Se da cuenta cómo el orden, a pesar de cualquier cosa, funciona aún en estos casos. Y una de las cosas maravillosas es que Dios da oportunidad al hombre, no solamente a Noé, y le dice: ¿sabes qué? También tendrán la oportunidad de entrar las personas que quieran entrar en el arca para salvar su vida. Entonces lo curioso es que la gente se reía
porque nunca había llovido sobre la tierra. Escúcheme por favor. Dios mandó a Noé a hacer una ¿qué? A ver, yo quiero que me ayude a predicar, por favor, en los siguientes minutos. Dios mandó a Noé a hacer una ¿qué? Ahora, ¿por qué lo mandó a hacer? Porque la tierra se iba a destruir. ¿Qué iba a venir sobre la tierra? Un gran diluvio, una gran lluvia. Y como se iba a destruir, iban a meter a los animalitos para preservar la especie, iba a poder entrar la gente. ¿Sabe, hermano? La gente no creía que iba a haber un diluvio porque nunca antes, oiga bien, que se quede esa palabra, nunca antes había llovido. No había caído agua del cielo. ¿Cómo entonces los árboles, cómo las plantas se mantenían? Por un rocío, dice la Biblia, que en la mañana a través del sol se levantaba y las nubes lo tenían, y esa briznita es lo que caía sobre las plantas, que era lo que mantenía a la flora o la fauna, ¿cómo llamarlo? El monte, ¿verdad? Para que lo entienda chiapanecamente hablando, era lo que lo mantenía verde y bonito. No tenía tiempos de lluvia como acá en nuestras ciudades en el sur, ¿verdad? Entonces, eso quiero que lo tome en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que lo tome en cuenta? Porque en Mateo capítulo 24, versículo 34, dice algo muy conmovedor, alarmante, preocupante o no sé cómo llamarlo. Mateo capítulo 24, versículo número 34. Cuando todos lo tengan, por favor, digamos, ¿qué decimos, mis hermanos? Amén. Muy bien. Capítulo 24, versículo 34. Lea fuerte conmigo, por favor. Dice el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Perdónenme, pero no lo puse en contexto. Miren, perdónenme los de multimedia, por favor. Perdónenme, miren. Antes de explicar esto, el Evangelio de Mateo narra un episodio, narra una historia cuando Jesús, estas son palabras de Jesús de Nazaret, les está explicando a un grupo de personas acerca de cuando Él, Jesús, el Salvador, va a regresar a esta tierra. Él no solamente vino para ser producto de fiestas de Navidad, ni para que hubiera puentes en Semana Santa, para que la gente pudiera ir al mar porque va a haber mucho calor. No, Él vino para darnos salvación. Pero una cosa me llama la atención. Mire cómo está conectada, interconectada, relacionada a la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Capítulo número 24, versículo 34 dice: de cierto os digo, este es Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35 me puede ayudar a leer: el cielo y la tierra se acabarán, pero mis palabras no se acabarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37 y 38, fuerte: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te da a entender eso? Que en aquel tiempo, cuando el arca se estaba construyendo, la gente venía, imagínese un barco tan tremendo, y la gente decía: oye, Noé, ¿qué estás haciendo? Fíjate que viene un diluvio. Hay un diluvio, Dios habló a mi vida, viene un diluvio que va a acabar con toda la gente. Noé predicando, porque hay mucha gente mala, las cosas se están corrompiendo, y Dios me dijo que hiciera esta arca donde metiera los animalitos. Imagínese la cara del que lo está oyendo, los ojos cuadrados, riéndose. ¿Qué estás loco? ¿Qué va a qué? Viene lluvia, va a caer mucha agua arriba, abajo. No sé cómo se lo explicaba porque nunca había llovido. Va a haber un diluvio y el agua va a llegar hasta allá, y la gente matada o atacada de risa. Estás loco, Noé. Engañado vas a morir. Solo te falta morir porque engañado ya estás.
Y la gente empezaba a divulgar todo eso. Dice, vamos a ver al loco Noé. Y todos llegaban a ponerse ahí y el arca se seguía construyendo. Y Noé les decía, no sé si ya lo saben, pero viene un diluvio, las fuentes del cielo se van a romper. Y la gente se mataba de risa. Es más, había gente que creo yo que mandaba a sus hijos para que se rieran de ellos. ¿Por qué? Porque la gente no creía. ¿Se te hace conocido lo que te estoy diciendo? Salimos a las calles a predicar la palabra. Ponemos una tarima, ponemos audio. ¿Y sabe qué nos dicen? Que no tienen cosas que hacer, bola de haraganes. Vamos a predicar la palabra. Trabajo buscaran, flojos. Qué bruto, ¿cómo es posible que su pastor ahí lo han de estar manteniendo? Ahí lo han de tener así como cuando estamos aquí con esas palmeras, ¿verdad? Como rey lo han de tener. Y ustedes alocados aquí andan muriendo de calor. ¿Qué no entienden que todo eso es mentira? Lo mismo que decían en la época de Noé. No, pero es que Dios, ¿qué Dios? Ni qué Dios, no existe Dios, no existe el infierno es mi casa, vivo ahí con mi suegra, ese es el infierno verdadero en esta tierra. Y la gente dice eso. Qué bueno que nadie dijo amén. Porque la hermana le pegó un pellizco al viejito también antes. Aleluya. Entonces, cuando la gente le decía, es que se va a acabar esto, el agua va a subir, la gente decía, estás loco, Noé. Noé, por el amor de Dios, del Dios que no conozco, ¿dónde aprendiste semejante barbaridad? Es una tontería lo que estás haciendo, Noé. No. Y él seguía trabajando con sus hijos. Llegó un momento en que el arca casi estaba lista. Dios le había dicho a Noé, la puerta va a ser así, los animales. Llegó el momento en que los animales iban a entrar. Y entró el caballo, y entró, ayúdame con los animales por favor. Y entró esto, y entró el burro, entró. Y el hombre no entró. ¿Sí se había puesto a pensarse en eso? El hombre no entró. El burro ahí va para adentro. Ahí anda. El don burro va para adentro. Allá estaba en el arca. Todavía lo volteaba a ver. Les hacía así. Y no entró. Y el hombre se seguía riendo. La gente se mataba de risa porque no sabían que eso era verdad. A mí me impresiona que Jesús dice, un día voy a volver. ¿Y saben cómo va a ser? No les puedo decir cuándo, solo el Padre sabe cuándo. Solamente quiero decirles que será como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamiento, andaba cotorreando, y ellos no sabían que Dios venía hasta el día en que Moisés entró en el arca y la puerta se selló. Y después de que se selló la puerta, la Biblia dice que todas las fuentes del cielo fueron rotas. Yo me imagino que Dios quebró las fuentes del cielo y empezó a caer la lluvia. Y la lluvia empezó a caer y a caer. Y la gente entonces empezó a gritar, Noé, ábrenos la puerta, ayúdanos a entrar, el agua está empezando a subir y nosotros no podemos salir de aquí. Pero ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. ¿Por qué el tema se llama seamos sensibles a la voz de Dios? Porque tú y yo, no por el hecho de conocer que sí viene esto, que vendrá un día para nuestras vidas, no por eso nos vamos a salvar, sino que tenemos que estar en esa arca. Es más, en aquel momento se llamó el arca de Noé. Hoy el nombre no es un arca. Hoy el lugar se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No existe un arca física donde tenemos que entrar. Es recibir al Señor, porque un día vendrán cosas terribles a esta tierra de las cuales solamente Dios nos podrá ayudar. Y la gente hoy en día se sigue riendo porque dirá, no es posible que crean en esos cuentos tan ridículos. Algunos que son grandes dicen, hey, hermano pastor o señoras de la iglesia, eso me lo contaba mi abuelita cuando estaba yo bien chiquito. Y no siguen creyendo, que no saben que estamos en la época o la etapa de la inteligencia artificial, del internet, de la robótica, que no se dan cuenta que ese libro es viejo y obsoleto. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra
van a acabar, van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, porque esta palabra no es la palabra de un pastor, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que seamos sensibles. Dale un aplauso fuerte, sensibles a su voz. Puedes darle más fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, lo cual no es pecado, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el detalle acá? No es que andemos en una fiesta o vayamos a una fiesta. Eso no es problema, sino que ellos prefirieron todo eso lejos de acercarse a Dios. Hoy tú tienes una grande ventaja. Sabes cosas que otras personas no saben, o que no les ha caído el 20. Y te voy a decir algo que tal vez te pueda sonar ridículo. Pensar en esto a veces nos llena de intrigas. Yo me acuerdo que estaba en el Cobach número 1 y recuerdo que ahí había una maestra que nos daba filosofía. Luego me enteré, años después, ya pastoreando, me enteré que era cristiana, porque lo había en un evento. Y ella nos preguntó un día, yo de inconverso, nos preguntó un día, jóvenes, entrando a la primer clase con ella, bueno, a la primera hora, desde el primer minuto que entramos, dijo, cuando una persona muere, ¿a dónde va? Entonces la gente empezó a decir, no, al purgatorio, y otro decía, no, aquí se quedan, y todas cosas de ese tipo, ¿no? Y había uno, el más chispado. Imagínense cómo tenía la cabeza de tipo, que andaba el pelo largo. Le decían el mechudo, le decía, o sea, el trapeador, para que no se escuchara tan feo, ¿no? Hace cuenta que su mamá le daba vuelta, vamos a trapear, hijito. Bueno, lo agarraba de su cabeza, trapeaba y lo volvía a enderezar. Hablaba así una voz media aguardientosa. Y el mechudo, cuando le preguntaban a todos, oiga, ¿a dónde vamos cuando morimos? Él se paró. Dice mi mamá que si nos portamos bien, vamos con Dios, y si nos portamos mal, vamos para el infierno. Y todo se volteó a ver, y toda la gente, ridícula, mechuda, aparte de reír, aparte de la cabeza así, son ridículos. Y yo me reía, pero también creía en eso, porque desde chiquitos mis papás, mi mamá me hablaba, mis abuelitos me hablaban de eso. Pero obviamente ya estaba yo en la universidad, no, ¿en la qué? ¿En qué le dije? En la... Bien que se acuerda usted, ¿verdad? En la prepa, pastor, en la prepa. Sí, y en la prepa yo ya creía eso. Pero yo decía, qué valor del mechudo, dije entre mí. Exponerse a que 30 y tantos ingratos lo acabaron. Y literalmente lo acabamos. Pero en mi corazón yo decía, sí, yo también sé eso. Mi abuelito también me dijo eso. Mi abuelito me enseñó que cuando una persona anda mal, eso está en 2 de Crónicas, Corintios 6:9, si no estoy mal, ese texto me lo repetía. Imagínate, en la primaria, él me decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros. Ese texto me lo decía el abuelito cuando me llevaba a la primaria. Hijo, quiero que te aprendas este texto, me decía. Yo, bueno, ¿qué tal si cantábamos una alabanza? Y me iba guiando en su bochito y cantábamos una alabanza y me decía, este texto está en 2 de Corintios 6:9. Si estoy bien me dicen, o si es primera, pero no pasa de ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y decía una frase, ni los que se echan con varones. Yo decía, imagínate, tenía no sé, 8 años, 9 años, me decía, los que se echan con varones. Yo decía, ¿qué será? ¿Será un perfume eso de varones que se echan con varones? ¿Cómo será ese asunto? No. Pero cuando ya fui grande me di cuenta que lo que decía el abuelito empezó a cobrar mayor sentido. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿Por qué? Por una vida en desorden. Porque lo dice el pastor Héctor, porque Dios es malo. No, hay un arca. Esa arca de salvación hoy se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es importante saber, ¿vas a entrar a esa arca? ¿Ya estás en el arca? ¿O estás subiendo a toda la gente, verdad? Échale ganas, ¿verdad? Y estás viendo que hasta el burro va pasando y vos no querés subirte.
Ese tema mejor se hubiera llamado El burro entró. ¿Y tú? No sé si los de multimedia me pueden cambiar el nombre, por favor, cámbienlo. Vea. Es muy intenso este texto. Vayamos una vez más a Génesis, capítulo 6. Y quiero ir terminando. Dice el capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Y empezó a explicarle a varias cosas. Versículo número 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios. Versículo 9. De 2 en 2 sentaron en el arca, o Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ayúdame a leer el versículo 11, por favor. Fuerte, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, todos los animales domesticados según su especie. Y dice el versículo 15: vinieron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y en los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios a Jehová. Y Jehová le cerró. Ese es el texto que quería leer. Versículo número 16. Dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué dice después, mis hermanos? Y Jehová, ¿qué dice? Cerró la puerta. Se acabó la oportunidad. Va a llegar un momento en que la gente habrá comprendido de que solamente Dios puede salvarlos, de que solamente Dios puede ayudarlos, pero ya no habrá oportunidad. Y esto no lo digo con alegría: te vas a morir y cuando yo llego al cielo me voy a ir riendo de ti. No, eso es algo triste. Porque desafortunadamente la mayoría de gente lo agarra como: voy a la iglesia porque ahí está la hermana que me está muele que yo vaya. Por lo menos ya voy un día y me deja de molestar esta semana. Ya. Me tiene hasta el copete este hermano. Pero lo que tú no sabes es que mientras esa arca, que hoy se llama Jesucristo, tiene las puertas abiertas, podemos predicar. Va a llegar un día, dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Sigo leyendo para usted. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas. Después fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado,
de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, de todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios nos ama, mis hermanos, y nos ama tanto que nos da oportunidades, y nos ha dado esta maravillosa oportunidad de venir a la casa del Rey Jesús para poder escuchar acerca de el origen del orden. El orden no lo ha traído el gobierno, el orden no lo ha traído la escuela, el orden no lo ha traído la educación, los papás. El orden es un plan original de parte de Dios para que nos vaya bien en esta vida. Yo quiero hacerte una pregunta mientras voy terminando. Si tú no eres feliz, ¿qué te impide ordenar tu vida? Me sorprendió mucho que el jueves vino a compartir el pastor David y habló acerca del propósito del nuevo nacimiento. Y él dijo una frase que me quedó muy grabada y que es muy probable que en las campañas tenga la oportunidad de compartirlo, de externar esta palabra. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere acercarse a Dios? ¿Sabe por qué mucha gente no quiere buscar a Dios? Porque todavía hay cosas, hablemoslo así, del mundo sin Dios que nos llaman la atención, nos gusta. Ya no echamos trago, pero por ahí compramos un clamato, algo así, para que nos recuerde cómo sabía la michelada, por lo menos que tengamos el saborcito del recuerdo. Ya no fumamos, pero nos compramos, ¿verdad? Franela gris, ese aroma que huele como a cigarro, para que por lo menos siento que estoy fumando. Ya no hago esto que era tan pecador y tan malo, pero por lo menos me echo una vueltecita por ahí en las páginas ocultas para que sacie mi corazón. ¿Sabías que hay personas que cuando están bien preocupadas y tienen presión, ¿sabe qué es lo que hacen? Irse a tomar, irse a fumar, irse a drogar, irse con una mujer o irse con un hombre, para calmar su corazón o su ansiedad. ¿Sabes por qué? Y eso lo dijo el pastor David ese día. Porque todavía no le queremos entregar nuestro corazón a Dios. Porque todavía no queremos. Y es obvio. Dicen por ahí que a la fuerza, ¿qué? A ver, dígalo más fuerte. A la fuerza. Primera de Héctor capítulo 2 versículo 5. No es un texto, pero bien que se lo sabe usted. Y es cierto, a la fuerza no. Por eso usted, papá, que trae a sus hijos a la fuerza, sígalos trayendo a la fuerza. Porque algún hijo pensó, ay, qué bueno que ya me van a dejar. No, sígalos trayendo, aunque sea amarrado, tráigalo a ese chamaco, por favor. Aquí tenemos una soga y lo podemos amarrar a la silla. Y si va al baño, aunque sea con la silla, pero usted regresa, por favor. Así que si usted no quiere venir, no importa, que sea la fuerza, venga. Pero mamá, que tienes un hijo así, ora para que las vendas que están en el corazón de tus hijos un día se rompan. Papás que de repente ven que la esposa no quiere, no la traiga amarrada porque le va a pegar, pero dígale, hijita, vamos, te voy a invitar a algo al final. Venden unas quesadillas suculentas, no sé dónde, pero por ahí las vi. Tráigala y ore y dígale a Dios, Señor, haz que las cadenas que había en su corazón sean rotas. Porque llega un día, se lo voy a repetir, llega un día, se lo voy a volver a decir, llega un día, hay un momento en que esa persona que no quería nada, así como usted que hoy es panderista de alabanza, multimedia, yo como pasó, llega un bendito día en que parece que algo empieza a pasar en nuestro corazón y te empiezas a sentir desesperado, ansioso, angustiado, y te vas a cotorrear, a tomar, a drogarte, a hacer lo que sea, pero regresas y parece que no llenó tu corazón. Y hablas por acá y me quiero ir de la ciudad y me quiero vivir a no sé dónde, y en tu coraje te vas a donde tenías que ir y estás allá, pero hay una aflicción en tu corazón. Y de repente no sabes qué hacer y pasas los reels y pasas el video y pasas esto, y por allá hay algo que te dice Dios te bendiga, y hay algo que cuando te dicen eso golpea tu corazón. ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios tiene un momento
para cada uno de nosotros. Escuchando con mi familia el testimonio de Nicky Cruz, el que le testifiqué la semana pasada. Él era el más loco de todos los pandilleros que había, de una pandilla en Estados Unidos, válgase la redundancia. Y dice que cuando él se dio cuenta, no le voy a contarle el testimonio, pero cuando él supo que alguien se había metido a su barrio, el barrio más bravo en esa ciudad de Nueva York, según él, dice que él escuchaba, de repente era normal escuchar balas, y para acá, y metralletas, y la patrulla pasando, y la ambulancia. Era algo normal, era una carnicería, era una selva en ese lugar. Pero dice que un día empezó a haber un tumulto de gente, la gente iba y caminaba, y había algo que estaba pasando, y él dijo: voy a ver qué pasa. Y cuando llegó, dice que vio a un predicador, él lo llama así, era un flaco como un fideo, dice. El tipo no se sabía vestir, traía unos anteojos de ese tamaño, no sabía ni vestirse ese tipo, pero estaba hablando con autoridad de Dios. Y yo me enojé y me puse bravo, dice él. Y me acerqué a él, dice, y lo bajé. Y después que lo escupí, que lo lastimé, que le quebré sus lentes, que lo agarré a patadas, dice, hice sangrar su nariz, hice sangrar su boca, estaba todo despeinado. Y dice que cuando se lo acercó, el predicador le dijo a él, David Wilkerson se llamaba ese hombre, le dijo: Nicky, le dijo, él comenta que se lo dijo en algunas palabras, en algún balbuceo, porque no podía hablarle con seguridad porque estaba aterrorizado. Y le dijo: Nicky, le dijo, ¿sabes una cosa? Le dijo: tengo miedo, le dijo. El predicador le estaba diciendo al pandillero: Nicky, tengo miedo porque sé que tú me puedes matar, porque sé que estoy en tus manos y puedes hacer conmigo lo que sea, Nicky, le digo. Pero así me cortaras en 1000 pedazos y aventaras mis pedazos a donde sea, cada pedazo, Nicky, te va a decir: Cristo te ama, Nicky, Cristo te ama. No puedes huir de Dios porque Cristo te ama y te anda buscando. Cada pedazo de esos 1000 te van a decir que Cristo te ama. Hermano, Cristo te ama. Hermano, joven, señorita, que viniste a la fuerza, sin ganas, sin deseo, vas a escuchar esa voz. Dios te ama, mijo, y quiere cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que más me sorprendió no fue eso, hermano, pero ya que alguien había aplaudido, qué bueno, ¿no? Lo que más me sorprendió es que este hombre lo maldijo y le dijo: vete al infierno, vete al diablo, le dijo, y salió. Y él dice que durante las próximas semanas estaba peleando y venía a su mente: Nicky, Cristo te ama, Cristo te ama. Y andaba con las mujeres y le decía: Nicky, Cristo te ama. Esa voz no se la pudo sacar. Es más, dice que se estaba drogando, se estaba ponchando las venas y decía: Nicky, Cristo te ama, Cristo te ama. Llega un momento en el que Dios, hermano, no te va a parar, te va a seguir y te va a seguir, y tú te vas a ir a donde sea. Es más, la Biblia dice: podrás poner en tu estrado o en las nubes o en las estrellas tu nido, mas ahí te derribará el Señor. Nos podemos subir a donde sea, a una oficina, a un negocio, pero ahí también está el Señor. De ahí te va a llamar, de ahí te va a sacar. Somos hijos de una promesa, somos hijos de una promesa. Tu papá ha estado orando por ti, tu mamá ha estado orando por ti. Tú eres parte de la bendición del Señor. Y aunque ahorita diga: ese pastor vino como que muy emocionado, puro grito, es que hay cosas que están aquí en el alma, mi hermano, y que entendemos que cuando Dios las pone es con un propósito. Pero recuerda ser sensible a la voz de Dios. Papá, mamá, hijo, que estás orando por papá porque dices: no, mis papás no quieren nada, pastor. Mi papá es malo, pastor. Mi mamá es mala, mi familia es prácticamente el diablo, pastor. No te preocupes, tienen un corazón. Todos tienen un corazón. Y el Dios que te predico es un varón experimentado. ¿Saben qué? En quebranto. O sea, Dios, diga conmigo, Dios, dígalo más fuerte, Dios. Hermano, Dios tiene experiencia en quebrantar los corazones. Tú podrás ver al que está al lado muy machote, ¿no? Bigotazo, tipo López Tarso, ¿no?
y bien bravado, y trajo sus botas de cuero y de punta de casquillo y su herradura, y el caballo lo dejó allá afuera. Pero escúcheme una cosa, pero tiene un corazón que cuando sacaban las fiestas, que cuando sacaba esto y la disco, y llegas apestando a humo, a cigarro, te sientas en la cama y dices: me la fui a gozar y no tengo paz. Fui por allá y anduve cotorreando, y no se vayan de la fiesta, no, hey, espérense, no, me tengo que ir, tengo que trabajar. Y cuando te quedas solo, ahí te das cuenta que no eres nada, porque necesitas de la compañía de la gente. Y solo cuando estamos juntos con alguien es que nos sentimos y decimos: soy el rey. Ese es el rey de chocolate con nariz de cacahuate, porque no creo que sea otro rey. Por eso no te olvides, hay que ser sensibles a la voz de Dios, porque tarde o temprano ese Dios te va a empezar a seguir. Ya empezó a hacerlo, pero te va a seguir más de cerca y te va a poner marca personal con su Espíritu Santo, marca personal, y no vas a poder huir de él, porque cuando Dios tiene dentro de sus planes a alguien, lo va a cumplir, porque Él es poderoso.